Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Maru Cape y hoy vamos a enfocarnos en el análisis técnico. Haremos una continuación del video que compartí hace una semana atrás. Haremos una continuación, como una segunda parte, entendiendo que nada cambió respecto de los análisis que venimos haciendo ya estos últimos meses, excepto en términos de tendencia. Por eso es que estoy enfocando el video de hoy en este tema en particular. Antes que nada, quiero aclarar que estoy congestionada, estoy media engripada, por eso quizás se me escuche la voz diferente. Pero bueno, quería hacer realmente este video, dado que tuvimos una semana extremadamente volátil, la semana que pasó, que era, bueno, lo que estábamos esperando que ocurriera, ¿no? Con todos los datos nuevos de macroeconomía y los balances. Así que veamos particularmente papeles, veamos empresas, veamos esas empresas con las que venimos trabajando, que estamos siguiendo más de cerca y las que estuvimos trabajando durante, yo diría, todo el año pasado. Así que veamos si hay alguna novedad, veamos cómo están. Básicamente el video se va a tratar de eso. Así que vamos a empezar. Primero comencemos con las empresas que venimos siguiendo de cerca, entendiendo que presentan un mayor desequilibrio bajista respecto del mercado, entendiendo que básicamente el criterio es buscar aquellas empresas que estén ubicadas en algún soporte histórico, un soporte estructural, mejor dicho, y que incluso pueda compartir un mismo ratio, como el ratio PER, respecto de un momento crítico de una crisis como ser la crisis subprime del año 2008-2009. Entendiendo que si el precio de una acción llega a esa zona, sería muy difícil que estemos comprando un activo simplemente a un precio justo, sino que estamos en una zona de desequilibrio bajista. Entonces, vayamos a ver esos papeles que venimos trabajando que llegaron a esa zona de precios. Vamos a comenzar con la primera, la más antigua que pudimos ver, que encontramos ese tipo de zona en la cual llegó a ese soporte estructural, que también llegó a un mismo ratio PER del año 2008, y es Netflix. Netflix fue una de las primero que más se castigó e incluso tuvo, bueno, un castigo superior en términos de caída. Sí, alrededor del 80% fue la caída que tuvo. Pasaron los meses desde aquella zona de piso en junio del año 2022 y hasta ahora ese soporte se vino respetando, cada vez alejándose más e incluso, porque esto no podemos nunca, pero nunca garantizar que pueda ser el piso, por más de que hasta ahora se respetó el soporte, pero sí nos da por lo menos, a ver, un poco de, vamos a decir, tranquilidad de que suponiendo que aún viniese una caída mayor en el mercado y que por supuesto de alguna manera a Netflix también va a estar golpeando, esto podría caer perfectamente hasta la zona de mínimos, un 55%, y así todo no estar haciendo un mínimo nuevo o incluso estar yendo a tocar nuevamente el soporte estructural, lo cual implicaría una caída muy fuerte del 44%, y así todo no se estaría rompiendo nada. Entonces, desde ya, al ser también uno de los primeros que pudimos encontrar con este tipo de metodología, también está mucho más avanzado en ese proceso quizás de recuperación, vamos a decir, por lo menos por ahora, por lo que nos muestra el gráfico. Si analizamos este mismo papel, pero más de corto plazo, vamos a encontrar que hay un canal alcista y que en todo caso los inversores más de corto tendrán que tener en cuenta ya que está muy cerca de la zona de resistencia. ¿Qué más vemos acá? Bueno, el gap ya fue cerrado, el gap que se encuentra entre las líneas rojas y así como también lo que es la resistencia que viene desde la zona de máximos también fue superada con throwback y encontramos que ya está bastante alejada de esa zona. Este papel se encontraba en un desequilibrio superior respecto de la media del mercado, no solamente por una caída porcentual mucho mayor y no solamente por haber ido a buscar estos soportes estructurales, sino que además también, por lo menos yo
pude ver mucha negatividad, o como un extremo pesimismo con esta empresa durante el año pasado, donde ya es como que, digamos, en general el mercado pensaba que no tiene, digamos, futuro. A ver, yo el tipo de análisis que hago, o el enfoque, mejor dicho, nunca está en la calidad, sino todo lo contrario. O sea, yo siempre lo que más voy a buscar son ineficiencias. Por lo tanto, cuanto más se castiga esa empresa, es cuanto más interés a mí me puede generar y por lo tanto, entendiendo que no estamos en una situación de crisis en Estados Unidos por todo lo que venimos trabajando, en el caso de estar sumando riesgo, siempre creo que es preferible hacerlo con aquellos papeles que presenten un desequilibrio bajista mayor que el mercado. Sigamos viendo otro de los papeles también con esta misma metodología, que es 3M. El siguiente que pudimos encontrar es esta empresa. Lo mismo también, fíjense, un análisis bastante simple, ¿no? O sea, un canal estructural que viene desde que salió a cotizar en bolsa. O sea, imagínense la antigüedad que tiene este canal. Y que lo mismo, también, volver a esa zona de soporte implicaba volver a un ratio PER de 9. Hasta el momento se viene respetando, sí, pero tengamos en cuenta que está nuevamente muy cerca y coqueteando con querer ir a volver a tocar esta zona de soporte. Vamos a poner incluso esta línea de corto plazo. Entendamos también que acá está como un poquito ese riesgo latente en términos de tendencia, ya que cambia bastante la historia de un lado de la línea que del otro lado. Así que súper atentos a lo que haga con esta línea, ver si efectivamente logra volver a reconocerla. El otro que pudimos encontrar también en esa zona de soporte estructural, compartiendo los mismos valores de ratios que en la crisis subprime, tanto en lo que es el ratio PER, como vemos acá, o lo que es el price to sales. Es esta empresa, es Google, es Alphabet. Por ahora, como vemos, también ese soporte se sigue respetando. Viendo el gráfico, pero de corto plazo, hasta ahora nos está hablando de un amague al superar esta resistencia bajista, la línea marcada en rojo. Veamos cómo superó, a los pocos días cayó y hoy se encuentra con una corrección bastante fuerte, ¿sí? Un 5%, que es esta vela que vemos acá. Por lo tanto, lo crítico va a estar acá, en esta línea estructural, que es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Otro de los papeles que venimos siguiendo con la misma metodología es TSM, Taiwan Semiconductor, donde también por ahora ese soporte estructural se viene respetando. Es un soporte estructural equivalente a lo que es un ratio PER 10. Como dato de color, a mí a veces me resulta muy llamativo cómo analistas fundamentales critican el análisis técnico, las líneas técnicas, cuando yo muchas veces llego a la conclusión que hay ciertas líneas que las crean los mismos analistas fundamentales y parecieran no darse cuenta. Yo, por ejemplo, lo veo en un gráfico como este, donde esta línea técnica que vemos arriba, ¿sí? Esta línea negra que vemos acá, básicamente deriva de lo que estamos viendo abajo. Es decir, que si los inversores fundamentales consideran que en momentos críticos un ratio PER de 10 es una buena oportunidad y por eso se vino, por lo menos hasta ahora, respetando, ¿no? En esa zona veremos, por supuesto, esto puede caer mucho más, pero que fueron a buscar esos valores, tanto en la crisis de 2008, en esta zona de acá, en el año 2015. Entonces, necesariamente se tiene que ver eso reflejado en el gráfico, ya que si en el largo plazo los papeles se mueven al ritmo, a la velocidad de las ganancias que genera, eso significa que esos puntos de contacto van a coincidir con lo que estamos viendo acá, con estos puntos también de contacto de un ratio, ¿no? Entonces, esto me resulta como curioso porque las líneas de largo plazo justamente lo que hacen es acompañar a la parte fundamental, a las ganancias de las empresas. Por eso vemos que hay una coincidencia
en esta velocidad técnica de 18, si yo mido esta línea, y lo que es el crecimiento de los earnings per share de 17, que vendría a ser el promedio de los últimos 10 años. Entonces, TSM por ahora se viene respetando. Ahora, si vamos a ver en el corto plazo, desde ya, superar la resistencia bajista desde máximos, estar alejado de la misma, es una señal positiva. Lo mismo también esta formación de hombro, cabeza, hombro invertido que vemos acá, también es algo positivo, pero desde ya, como no podemos descartar un escenario crítico, tenemos que entender que todo papel puede ser golpeado si en el mercado hay una caída superior. Lo bueno es que ya con este rebote también ya tiene un margen a favor, en el cual entendemos que cayendo un 38% no haría un nuevo mínimo, e incluso cayendo un 36% se seguiría respetando el soporte estructural. Otra empresa que presenta características muy parecidas es Mercado Libre. Pero antes de mostrar el gráfico, sí quiero aclarar que lo estoy mostrando en este momento, no lo estuve compartiendo anteriormente como sí lo hice con las empresas que recién estuvimos analizando. Mercado Libre sí venía con esta idea del doble techo que finalmente cayó y fue a buscar esa zona objetivo. Pero al tener mis dudas, la verdad que esperé a ver que se superara esta resistencia bajista que vemos acá, con esa formación de un posible hombro, cabeza, hombro invertido. Sí, entonces lo estoy compartiendo en realidad en este momento, ¿sí? Por supuesto, quiero hacer esa distinción. Pero ¿por qué también es parecido? Bueno, si bien esta empresa tenemos que analizarla más por lo que es el price to sales, por las ventas, también hay algo muy similar en la cual se fue a buscar el soporte estructural del canal, que es el que comparte con la crisis del año 2008 y que si vemos el ratio es el mismo valor que llegó a tocar en esa zona de 3 aproximadamente. Y de corto plazo lo mismo que los anteriores, lo más importante a monitorear es ver que si la situación se llegara a complicar, ver qué va a hacer con ese soporte estructural, es la zona más importante a monitorear. Y por otro lado, uno de los papeles que a mi entender es de los que presenta un mayor desequilibrio bajista es Meta Facebook. Que claro, yo acá hay algo que no contemplé y es que no es una empresa que tenga tanta historia, que tenga tanta antigüedad. Tenemos datos de cotización desde el año 2012 y no tengo de referencia un punto tan importante y tan crítico como es la crisis subprime del año 2008-2009. Yo este es el soporte que pude encontrar, este soporte histórico, y a mí particularmente me resulta imposible siquiera pensar hasta dónde podría llegar esa caída. Ya es una zona donde determino que ya está como en manos de la locura de Mr. Market. O sea, ya es una zona donde puede pasar, pero absolutamente cualquier cosa. Por eso entendemos que acá esto de jugar a adivinar dónde están los pisos, esto es totalmente imposible. Acá se trata de soñar con caídas muy fuertes y entender dónde están esos precios donde nos interesa y entender que es de ahí para abajo. Por eso cualquier persona que esté pensando en aprovechar oportunidades a futuro tiene que siempre aceptar que en el corto plazo va a tener una pérdida. Eso va a ser siempre así. Y si no, si uno opera con la tendencia, esperar, como siempre digo, esperar a las señales de cambio de tendencia. Por lo menos es lo mínimo que debería esperar. Bueno, sigamos entonces en el gráfico de Meta. Se volvió a recuperar esa zona, ahora sí, de soporte. Estamos otra vez en esta misma línea. Incluso también llegó a superar lo que es esta línea negra que vemos acá. Lo que sí me genera ruido es que supongamos que se quede ahí el precio y no cayese más. Sí es un poco extraño que quede como todo este gap abierto, ¿no es cierto? Es un poco raro eso. Por lo tanto, sugiero que estén atentos a toda esa zona de precio, a ver qué hace con esta zona de los 153 más o menos, que es donde estaría para ir a buscar a cerrar ese gap. Esta también es una de las empresas que pude ver con mucho
pesimismo, así como vi con Netflix, lo mismo con Meta, incluso más con esta, mucho pesimismo, mucha crítica respecto del futuro de esta empresa. Todas esas cuestiones, lejos de ser un problema, al contrario, son las cosas que queremos ver. Hasta ahora vimos la actualización de las empresas con las que venimos trabajando, entendiendo que presentan un mayor desequilibrio bajista respecto de lo que es el promedio del mercado, que a grandes rasgos yo me atrevo a decir que viene por acá, por el lado de servicios de comunicaciones. Si vemos un ETF como el XLC, vemos que es el que presenta un desequilibrio mayor, donde entiendo que más castigadas fueron las empresas durante todo este proceso de caída. Sí, sugiero estar atentos a este ETF porque la resistencia que viene de máximos no fue superada. Y si vamos entonces a ver cuáles son esas empresas que conforman este XLC, vamos a ver que está conformado por Meta, por Alphabet, Verizon, Walt Disney, también una de las que presentó grandes caídas, Netflix, ¿sí? Tenemos acá a TIT, ¿de acuerdo? Entonces, vayamos a ver otras empresas que, por ejemplo, también venimos trabajando muchísimo y que a diferencia de las otras, a mi entender, no es una empresa que presente un gran desequilibrio bajista, como es el caso de Berkshire Hathaway, que a mi entender, digamos, siempre el comentario fue o al piso del canal o nada. Berkshire, obviamente que es una gran compañía, pero no es una empresa que se mueva a una gran velocidad. Por eso si uno lo compara con el S&P 500 y vemos el índice, vamos a poner acá S&P, vamos a poner que el gráfico ajuste por dividendos para ver que el rendimiento que se puede lograr con esta empresa no es muy superior a lo que puede ser el índice principal de Estados Unidos. Estamos viendo todo el recorrido desde el año 2008, desde la crisis subprime, y vemos que va muy en sintonía con el índice S&P 500. Entonces, a esto voy, ¿no? Con que, a ver, si el mercado no está cotizando a precios de crisis, y yo lo que digo es, si voy a tomar riesgo, quiero que sea con aquellas empresas que presenten un desequilibrio mayor. Entonces yo no puedo decir que Berkshire representa una oportunidad superior. Es como que digo, bueno, prefiero ir en búsqueda de otras empresas que quizás sí fueron muchísimo más castigadas, indistintamente de que no estoy diciendo de que pueda ser un mal precio, quizás pueda ser un precio justo, un precio, digamos, correcto, pero no es donde está el foco del análisis que hacemos, donde nosotros lo que estamos buscando es que haya un desequilibrio mayor. En Berkshire tenemos una misma lógica y cuando analizamos el movimiento del precio, la velocidad, es la misma que el crecimiento del book value per share del 12,6 anual. Es decir, que si yo tomo el price to book, que es el ratio que estamos viendo abajo, encontraremos que tiene los mismos puntos de contacto, tanto en lo que es el soporte como en lo que es la resistencia. Entonces encontramos también esos, digamos, máximos o mínimos, mejor dicho, de oportunidad en el año 2009, en el año 2011, en el año 2020, en el Corona Crash, y no vemos que haya llegado a esa misma zona durante todo este proceso de caída. Por eso es una empresa que, por lo menos para mí, o sea, quiero ver un gran desequilibrio como para que realmente justifique tomar riesgo en una empresa, en un entorno en el cual no está el mercado cotizando a precio de crisis. Por supuesto, si vamos al, digamos, corto plazo, fue superada la resistencia bajista que viene desde la zona de máximos, pero sí estaría como muy atento a esta zona de acá, esta resistencia que no está logrando superar hasta el momento. Otra empresa también que venimos trabajando, que a mi entender no representa una oportunidad desde el punto de vista de la evaluación. En todo caso, sí es una de esas empresas que sirve para tener en la cartera desde el punto de vista de la tendencia, porque en las
tendencias bajistas, este tipo de empresas que son las defensivas como Coca-Cola, nos permiten, en el caso de que caiga la bolsa, siempre van a tender a caer menos, tienen una beta menor, o sea que son menos volátiles. Nos sirve desde el punto de vista de la tendencia, pero en ningún momento vimos que esta empresa represente una gran oportunidad desde el punto de vista de la evaluación. Ahora, ¿qué estamos viendo actualmente con este tipo de empresas y que fue compartido en el video de hace una semana atrás? Que tanto el sector de consumo como el de salud, como utilities, estaban teniendo un rendimiento negativo y como que estaba bajando el apetito por parte de los inversores. Así que sugiero que estén atentos acá a lo que podría ser esta formación de hombro, cabeza, hombro, con esta visión de corto plazo. Apple, que es una empresa tecnológica, ¿sí? Es de otro sector, también lo mismo, ¿no? Cuando vemos, bueno, qué oportunidades puede llegar a haber. Yo entiendo que Apple no presenta un gran desequilibrio bajista. De hecho, al revés, veníamos trabajando con Apple, todavía continuaba con ese desequilibrio alcista y que básicamente lo que estábamos diciendo es, esto de alguna manera se tiene que acomodar, o sea, hasta la mejor empresa del mundo tiene que volver finalmente a lo que es un valor medio, vamos a decir, o por lo menos lo veíamos desde el punto de vista técnico con esa media de 200 semanal, que ahora lo voy a compartir para que se vea bien, y que esa media tiene que volver. Ahí estamos viendo en la pantalla con este color medio verdoso o celeste, la media de 200 semanal, que siempre fue a buscarlo en otros momentos de corrección. Igual aclaro, ¿no? Que bueno, si puntualmente tomamos esta media, no llegó a tocarla, pero a ver, se entiende que por lo menos en principio, todo ese desequilibrio alcista se corrigió y que no tenía absolutamente nada de raro o grave pensar en esa caída de un 30%, cuando normalmente esta empresa viene corrigiendo y ni siquiera estamos hablando de una crisis como esta que fue del 2008, que fue una caída del 62. Hubo momentos de correcciones en el año 2013, donde cayó más del 40%. También en el año 2015 cayendo un 30%, o sea, son correcciones habituales. Recordemos, todo desequilibrio alcista finalmente se tiene que corregir y pasar por una media. Desde lo técnico, qué mejor que llevar este concepto teórico a una media de largo plazo, estas que van actuando de soportes en las correcciones y que, por supuesto, cuando hay caídas superiores, ¿sí? Donde ya hay momentos de crisis, normalmente se pierden, como fue acá en el caso de la crisis del año 2008. Entonces acá lo mismo con Apple. A mí particularmente creo que hay otros papeles tecnológicos en situación de mayor oportunidad. Mi foco particular no está en la calidad, sino en la ineficiencia. Y desde el punto de vista de un ratio como el PER, estamos viendo que está cotizando en una zona media. Si seguimos con otras empresas también del sector defensivo, tenemos a Procter Gamble, que también están, ¿no? Como dando estas señales como más como negativas de corto plazo, este tipo de empresas. Pero veamos cómo acá, ¿no? Este canal bajista que ahí está como volviendo a bajar, este soporte que no logró sostener, es un soporte que viene desde el mínimo del 2018. Es un papel que estaría como también atenta de corto plazo, porque en general los defensivos están dando una señal no muy buena por lo que estoy viendo. Si vamos a McDonald's, también lo mismo, el mismo criterio, son empresas defensivas que sirven en los momentos de grandes caídas del mercado, porque normalmente caen menos, pero que no veo que estén como en una zona de oportunidad histórica. Sí, de corto plazo también estaría atenta porque toda esta formación de canal bajista que viene desde octubre del 2022 todavía está ahí desarrollándose, incluso este soporte que anteriormente era resistencia, que viene desde enero del 2022, cuando comenzó todo el proceso de corrección del mercado, digamos, no está dando señales muy positivas, así que tendría en cuenta que va a ser de corto plazo. Y siguiendo con toda esta lógica
de las empresas defensivas están mostrando una situación peor en este momento, por lo menos de corto plazo. Uno de los papeles que tendría como bastante presente es ver qué hace Pfizer y ver si a lo mejor puede llegar finalmente a la zona de este soporte histórico. La línea que vemos acá, la línea negra que les marco, que la vengo compartiendo en redes sociales, se ve que hizo ahí un pullback que no lo pudo superar y que está todavía englobado en toda esta tendencia bajista de este canal desde diciembre del año 2021. Así que tendría como muy en la mira. Esto fue todo por hoy. Espero que te haya gustado este video con toda esta actualización de análisis técnico de las empresas que principalmente venimos siguiendo. Te estoy dejando en pantalla el video que hicimos hace una semanita atrás para que lo complementes porque, como siempre aclaro, el análisis técnico o el análisis de la tendencia es uno más de los elementos que nosotros tenemos que estar siguiendo, por lo tanto es necesario tener una idea de cómo están las valuaciones de las empresas, cómo está la economía y básicamente cuál es esa gestión del riesgo a grandes rasgos que deberíamos estar tomando en el mercado en general. Así que si es la primera vez que venís a estos videos, te invito a que vayas a ver el que hicimos hace una semana atrás. Desde acá me voy a despedir, te mando un gran saludo y será hasta una próxima oportunidad. Adiós.